Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Competencia de la Dirección General de Abastecimiento sobre los bienes inmuebles del Estado. Les saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Hoy estamos aquí como parte de las labores de capacitación que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas con el fin de brindar un servicio de asistencia técnica especializada sobre competencia de la Dirección General de Abastecimiento sobre los bienes inmuebles del Estado. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento para poder enviarles posteriormente el video de la conferencia. El día de hoy nos acompañan dos expositoras. A continuación, damos pase a nuestra expositora, Carol Chuquichaico, especialista legal de gestión de inmuebles de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, quien desarrollará importantes temas relacionados a la competencia de Dirección General de Abastecimiento sobre los bienes inmuebles del Estado, marco normativo, competentes de la cadena de abastecimiento, principales funciones de la Dirección General de Abastecimiento, marco normativo del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Adelante, Carol. Muy buenos días con todos. Quisiera comenzar agradeciendo la oportunidad que me brinda la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas para desarrollar la parte normativa de esta capacitación. Asimismo, dar la gracia a cada uno de ustedes conectados por esta vía que quieren conocer un poco más de la temática que vamos a desarrollar. Sé que la parte normativa puede ser un poco pesada, engorrosa y sobre todo cuando hablamos de términos técnicos en temas de saneamiento, pero en esta capacitación lo que vamos a tratar es de simplificar un poco las definiciones, interrelacionarla, utilizando términos más simples, gráficos y algunos ejemplos que nos permitan dinamizar más la exposición. En todo caso, iniciamos la presentación. Bueno, los objetivos que tenemos trazados en esta capacitación, el primer punto es establecer, conocer la competencia de la Dirección General de Abastecimiento como ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. Vamos a ver su marco normativo y las funciones que lo representan. En segundo punto vamos a definir cuáles son las características que tienen que tener las edificaciones para ser catalogados bienes inmuebles que estarían dentro de la competencia de esta dirección, sobre los cuales podrán aprobarse actos de administración, distribución, entre otros, que permitan la optimización de su uso. El tercer punto, y no menos importante, será el de distinguir la competencia de la Dirección General de Abastecimiento y de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales respecto a la gestión de la propiedad estatal. Haremos un breve recuento o desarrollo de la normativa del Sistema Nacional de Bienes Estatales, lo cual será graficado también en la segunda parte de la exposición. Siguiente, por favor. Bueno, como ya en la introducción se nos ha señalado, el marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento está comprendido por el Decreto Legislativo 1436, ¿no?, que es una norma marco de la administración financiera del sector público. Asimismo, tenemos el Decreto Legislativo 1439, que regula el Sistema Nacional de Abastecimiento, donde se desarrollan los componentes de la cadena de abastecimiento, dentro de la cual tenemos la administración de bienes muebles e inmuebles del Estado. Este decreto legislativo, claro está, tiene que ser desarrollado en un reglamento, el cual fue aprobado por el Decreto Legislativo 1439. Decreto Legislativo 217-2019-EF. En este decreto vamos a ver la definición de los bienes inmuebles bajo competencia del Sistema Nacional de Abastecimiento, bajo su ente rector, la DGA, y los actos que se desarrollan sobre los mismos, así como premisas importantes a considerar y las implicancias al momento de decidir las acciones sobre los mismos. Finalmente, como ya les había indicado, vamos a ver brevemente el marco normativo del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Aquí veremos las modificaciones que se han dado, ¿no?, con el marco normativo del
de la Dirección General de Abastecimiento, básicamente las modificaciones que éstas han implicado a las normativas del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Siguiente, por favor. Este gráfico es bastante explicativo porque no hay norma que no tenga una base, de donde nazca, de donde se interrelaciona, de donde a partir se genera la idea para llegar hasta el punto final que es nuestro objetivo, la administración de bienes inmuebles. Como vemos en el gráfico a desarrollar, el marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento tiene como base al Decreto Legislativo 1436 que desarrolla la administración financiera del sector público. ¿Cuál es la finalidad de esta norma base? Regular los objetivos de los diferentes sistemas nacionales, entre los cuales se encuentra comprendido el Sistema Nacional de Abastecimiento, que se encuentra bajo la rectoría de la Dirección General de Abastecimiento, la cual se encarga pues de la provisión de bienes, servicios y obras a través de actividades de la cadena de abastecimiento, entre las cuales se comprende la administración de bienes inmuebles del Estado. Por lo tanto, como vemos, desde la norma base del que constituye el Decreto Legislativo 1436, nace el término de Sistema Nacional de Abastecimiento, el cual es explicado o definido en el Decreto Legislativo 1439 y posteriormente ya es desarrollado o puesto en máquina en el reglamento de este decreto legislativo mencionado. Siguiente, por favor. Hablando del Decreto Legislativo 1436, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, ¿qué es lo que busca esta norma? Es establecer normas básicas, dice, sobre la administración financiera del sector público. ¿Para qué? Para realizar una gestión integrada y eficiente de manera intersistemática, dice. ¿Qué quiere decir? De manera ordenada, coherente, lógica, en un contexto de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, que está relacionada ciertamente con la responsabilidad o las políticas públicas que reflejen el compromiso de seguir un manejo fiscal prudente, eficiente de los recursos públicos que asigna el Estado a sus distintas empresas públicas, organismos o entidades. En otras palabras, ¿qué es lo que busca esta ley marco? Planear, organizar y controlar los recursos públicos asignados a los distintos estamentos del Estado para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales que finalmente tienen como objetivo primordial el beneficio común de la ciudadanía y de todos nosotros. Siguiente, por favor. ¿Cómo trabaja este sistema de administración financiera del sector, la administración financiera del sector público? Pues tiene que contar con ciertos lineamientos generales que aseguren su adecuada gestión eficiente. Entre ellos tenemos pues la programación multianual de recursos públicos, ¿no?, alienadas a políticas fiscales. Aquí claramente podemos tener como ejemplo que cada entidad elabore un cuadro de necesidades anual donde desarrolla pues las necesidades o actividades o servicios que requiere para las prestaciones de sus servicios, valga la redundancia. El segundo es el logro de resultados prioritarios. Claro está que dentro de las necesidades deben de haber prioridades en los requerimientos de bienes, obras y servicios. Y finalmente se tiene que alinear el diseño de las instituciones orientados a políticas públicas del Estado. ¿Para qué? Para lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible de nuestro país. Es decir, el bien común. ¿Cómo se concretan estos lineamientos? Pues a través de sistemas, ¿no? Estos sistemas nacionales están comprendidos, digamos, en 7 grupos. El presupuesto público, la tesorería, el endeudamiento público, la programación multianual, la gestión de inversiones, la gestión de abastecimiento y la gestión fiscal de los recursos humanos. ¿De qué se encarga cada una? Siguiente, por favor.
En caso del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, pues se encarga de la evaluación antes, durante o intermedia y posterior de las inversiones. En caso del Sistema Nacional de Tesorería y Endeudamiento Público, se encarga de la gestión integrada de los activos y pasivos financieros, ¿no? Como la gestión de riesgos fiscales. El Sistema Nacional de Contabilidad, como su nombre lo dice, se encarga de toda la contabilidad de las transacciones económicas, financieras y patrimoniales a cargo del sector público. Asimismo, el tema de recursos humanos está visto por la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos del sector público. Y aquí aparece el término que nos convoca a esta capacitación, el Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Con qué rol? Con el rol de gestionar los bienes y servicios del sector público, partiendo desde su estimación presupuestal, de cuánto nos va a costar, cómo lo vamos a gestionar, su funcionamiento, es decir, cómo lo vamos a gestionar dentro de la cadena de suministro por parte de las empresas, organizaciones e instituciones, finalmente para que llegue pues a toda la comunidad. Siguiente, por favor. Entonces, como ya hemos visto, ya tenemos dentro de la administración financiera del sector público al Sistema Nacional de Abastecimiento, que se define como el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos, dice la definición en norma, para la provisión de bienes, servicios y obras, ¿no? A través de las actividades de la cadena de abastecimiento público para el logro de resultados. Entonces, estos resultados obviamente están enmarcados, y recordamos un poco los términos de gestión pública, en lo que es gestión por resultados, es decir, en el marco de la modernización de la gestión pública del Estado, a fin de que de lograr un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos. Es decir, de su misma definición vemos claramente que nacen los principios. Se habla de eficiencia, se habla de eficacia, se habla del logro de resultados, de actividades de una cadena. Y a esto debemos sumar otros principios como lo son la economía, la racionalidad, la oportunidad, la predictibilidad, que es un término que sacamos de la ley 2744, y también tenemos el tema de la sostenibilidad ambiental, social y económica, que es muy importante hoy en día, y la transparencia en cuanto a la información pública que se brinda, en este caso, a la población respecto de las actividades que realiza, en este caso, el sector público a través de sus distintas instituciones, a través de los recursos que se les son asignados. Siguiente, por favor. El Sistema Nacional de Abastecimiento tiene como ente rector a la Dirección General de Abastecimiento. No hay sistema sin ente rector. Vamos a hacer un símil. El Sistema Nacional de Bienes Estatales tiene como su ente rector a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. En este caso, el Sistema Nacional de Abastecimiento tiene su ente rector en la Dirección General de Abastecimiento, que tiene como una de sus principales funciones el de coordinar e interrelacionarse con los demás sistemas, ¿no?, de la administración financiera del sector público, que ya hemos detallado, a través de las actividades que cada uno realiza, ¿no?, que es particular. Una es contabilidad, otros recursos públicos. Yo, abastecimiento, te doy el material de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se asegura en esta interrelación con los demás sistemas? Una adecuada o coherente trabajo normativo y administrativo en el desenvolvimiento de cada uno. Siguiente, por favor. Entre las principales funciones de la Dirección General de Abastecimiento como ente rector, tenemos que constituye la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento. Y esta función radica de que, lógicamente, se tienen que dictar normas relacionadas al ámbito de su competencia, ¿no?
emitir normas que regulen sus procedimientos, entre ellos pues las directivas. Programar, dirigir, supervisar y evaluar la gestión de actividades componentes al Sistema Nacional de Abastecimiento. Esta es una segunda función importante, puesto de que se tiene que regular cómo camina la cadena de abastecimiento. Si hay una deficiencia, controlarla para que ésta siga su curso regular. Emitir opinión vinculante en materia del Sistema Nacional de Abastecimiento. Esta facultad es bastante importante, puesto que lo distingue un poco al Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? A su ente rector, la SBN, porque ellos solamente emiten opiniones que son de orientación. En este caso, los pronunciamientos de la DGA son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Abastecimiento. Y también, no menos, es la función de difundir normativa del Sistema Nacional, así como desarrollar y promover acciones de capacitación como la que estamos desarrollando el día de hoy. Siguiente, por favor. En la exposición hemos estado hablando mucho de lo que es una cadena de abastecimiento. Entonces, ¿qué podemos entender por cadena, ¿no? Una serie, una secuencia de actividades que quizás tiene un inicio, bueno, simplemente tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, una cadena de abastecimiento público, según definición, indica, ¿no?, que es la interrelación de las actividades que permiten asegurar el aprovisionamiento y trazabilidad de los bienes, servicios y obras para el logro de metas y objetivos estratégicos y operativos de las actividades de las entidades. ¿Para qué? Para optimizar el uso de los recursos públicos y con ello garantizar que se cumplan las condiciones de necesidad, conservación, oportunidad y destino. Entonces, en esta definición encontramos sus componentes. Está la programación multianual de bienes, servicios y obras, como anteriormente también ya les indiqué, cada entidad hace su cuadro de necesidades. Está la gestión de adquisiciones, cómo adquirimos los recursos, ¿no? Eso por parte de las distintas entidades de acuerdo a sus prioridades. Y también tenemos la administración de los bienes muebles e inmuebles adquiridos, es decir, asegurar que lleguen a su destino final dentro de la cadena de abastecimiento. Entonces, y esta administración de bienes inmuebles, acá nos vamos a detener, también comprende ciertas actividades, vamos a decir que es una subcadenita que se genera dentro de la general, que está comprendida por el almacenamiento de los bienes muebles, ¿no? Generar espacios o lugares adecuados para su mantenimiento. Por ejemplo, como el tema de las vacunas, que hoy en día es una noticia importante para todos nosotros, necesita una logística y un almacenamiento bajo parámetros internacionales. Ver la distribución, asegurarnos que se lleve a cabo un reparto equitativo, ordenado. El mantenimiento, como les indicaba, es decir, hay que asegurar que con el paso del tiempo se mantenga en óptimas condiciones los bienes asignados. Y finalmente llegamos a lo que es la disposición final, es decir, que llegue el servicio al beneficiario, ¿no? Es decir, que la entidad, a través de las entidades, el Estado llega a los ciudadanos. Siguiente, por favor. En este punto, dentro de lo que es la administración de los bienes, específicamente, que involucra tanto bienes muebles e inmuebles, tenemos una definición que indica que esta disposición final comprende los procedimientos, actividades e instrumentos mediante los cuales se regula y se decide el destino final, dice, de los bienes, que incluye los actos de administración, disposición u otras modalidades para una gestión adecuada del patrimonio. ¿Esto qué nos da a entender? Que el Estado es un proveedor de bienes y servicios, un proveedor importante, ¿no? Y es a favor de la comunidad, ¿no? A través
¿De qué? De la gestión de los recursos públicos que se realiza a través de qué? De la administración financiera de los recursos públicos. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, hasta este punto hemos visto todo lo que embarca el Sistema Nacional de Bienes, Sistema Nacional de Abastecimiento, y vamos a hacer un paralelo respecto a las implicancias de la dación del marco normativo de este sistema, ¿no? En base al decreto legislativo 1439 y su reglamento, que entró en vigencia el 2019, olvidé indicarlo, respecto a la competencia de la SBN, ¿no? Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, sobre la propiedad estatal. Si nosotros revisamos un poco este decreto, vamos a ver que todo lo que más o menos he podido explicarles a través en estos minutos de la cadena de abastecimiento, de la disposición final, del almacenamiento y los actos que necesitamos realizar para optimizar el uso de los bienes, embarca prácticamente todo el decreto. Sin embargo, a veces nos olvidamos de leer las últimas disposiciones y aquí está el quid del asunto. En la primera disposición complementaria modificatoria de este decreto, se anota una serie de modificaciones al marco normativo del Sistema Nacional, regulado por la Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Entre ellos es el artículo 3, 4, 6 y 14. De estas modificatorias resalta y se establece la competencia de la SBN sobre los bienes estatales, ¿no? Los cuales se definen como los predios relacionados con terrenos, áreas de playa, islas y otros de dominio público y privado. No se hace distinción. Y que tienen como titular al Estado o a cualquier entidad que conforme el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Indica en el artículo 8 de la citada Ley 29151, independientemente del nivel de gobierno que pertenezca, nacional, regional o local. Entonces, y esta definición es recogida y normada actualmente en el TUO de esta citada Ley 29151, aprobado por Decreto Supremo 019-2009 Vivienda, ¿no? Publicado en julio del 2019. Entonces, ¿qué vemos de esta definición? Que se está excluyendo dentro de las competencias de la SBN a los terrenos y los terrenos con construcciones y edificaciones. ¿Cuál sería la entidad competente respecto a estas edificaciones excluidas a la SBN? El Sistema Nacional de Abastecimiento, a través de su ente rector, la Dirección General de Abastecimiento. Ahora, ¿es sobre todo tipo de construcciones? ¿Es sobre todo edificio? ¿Cuáles deben ser sus características? Siguiente diapositiva, por favor. En el decreto legislativo, como les indicaba, se desarrolla más todo lo que involucra el sistema. Nos da una pincelada de la competencia de la DGA y respecto de los bienes de la propiedad estatal, y se limita las atribuciones de la SBN, y ya se termina por vislumbrar un poco la duda de a dónde se iban las edificaciones en el reglamento. En el reglamento se dice las características que tienen que contar las edificaciones. El reglamento aprobado por Decreto Supremo 217-2009 EF, ¿no? Publicada el 15 de julio del 2019. Aquí se define a los bienes inmuebles bajo la competencia de la DGA, a las edificaciones bajo administración de las entidades, independientemente, dice, del título jurídico en virtud ejercen sus derechos. Incluyendo, dice, los terrenos sobre los cuales han sido construidos, ¿no? Construcción, edificación y suelo. Destinados, dice, al cumplimiento de fines, tales como
y nos dan algunos ejemplos. Sedes institucionales, archivos, almacenes, depósitos, entre otros, independientemente del uso. Entonces, de esta definición, ¿qué es lo que estamos encontrando? Que estas edificaciones tienen que estar destinadas para albergar personas que de alguna manera realizan labores en estas edificaciones. Labores que pueden realizar en gabinete o a través de las prestaciones de servicios. Ahí tenemos, por ejemplo, las sedes gubernamentales, las instituciones, sus oficinas, donde tenemos al personal. También incluye los hospitales, las escuelas y también las que sirven de almacenamiento. Es un detalle importante, dicen los archivos, almacenes y depósitos. Adicionalmente, hay un término que no pasa más desapercibido, porque si bien enmarcan todo a nivel de sedes institucionales y con actividades de prestación de servicio, pero también habla de prestación de servicio público. He ahí que de este término se desglosa que también comprenderían los parques y losas deportivas que se encuentran comprendidos con infraestructura de obras complementarias. Es decir, no cualquier parque, no cualquier losa deportiva. Estos tienen que tener obras complementarias de carácter permanente. ¿Qué quiere decir? Baños que se encuentren en edificaciones fijas, por si acaso fijas, no movibles, ya hemos visto algunos casos, graderías, vestidores, casetas de seguridad, luminarias, entre otros elementos que se van a complementar y que lo van a distinguir claramente como un bien inmueble destinado para área deportiva o para área de recreación. ¿Y esto cómo lo hemos definido? Porque guarda coherencia con el Reglamento Nacional de Edificaciones que brinda estas premisas. Entonces, hasta este punto no debemos olvidar que con la dación de este decreto legislativo 1439 y su reglamento, todos los terrenos estatales que se encontraban bajo administración de la SBN, ¿no?, con edificaciones, construcciones, edificios, pasarán a estar bajo la administración de la Dirección General de Abastecimiento, ¿no?, verificándose las condiciones y las características en cuanto a funcionalidad de estas construcciones. Siguiente, por favor. Ahora, muchos preguntarán, pero ¿por qué ahora se está desglosando las edificaciones? Se va al Ministerio de Economía y Finanzas y bueno, y la SBN queda restringida sobre la gestión de los mismos. Esto porque principalmente se tienen ciertos objetivos para mejorar la gestión de estos bienes inmuebles. Entre esos, en primer punto, tenemos el adecuado uso y gestión de las edificaciones del Estado. Por ejemplo, esto abarca de que tenemos que verificar sus condiciones físicas, técnicas, su mobiliario para tomar las decisiones para optimizar su uso. Se busca dotar un soporte inmobiliario a las entidades para una adecuada gestión de sus servicios. Esto sabemos que es una realidad. Hay mucha demanda de edificaciones para distintas entidades y a veces se recurre pues a la propiedad privada. Entonces se busca brindar de alguna manera un apoyo a través de una cartera inmobiliaria para que podamos un poco sopesar la problemática que se presenta. Asimismo, nos permite identificar los proyectos de inversión prioritarios para mejorar la infraestructura estatal. Es sabido de que en muchos lugares hace falta escuelas en buenas condiciones, hospitales, ya lo hemos visto, lo estamos viviendo hoy en día en el tema del COVID. Entonces, nosotros tenemos que tener identificado las condiciones en las que se encuentran estos inmuebles para saber qué proyectos se necesitan realizar a corto, mediano o largo plazo. Un segundo objetivo importante es establecer criterios generales para la toma de decisión de las entidades. Aquí, por ejemplo, lo que estamos tratando es de regular y controlar un poco el tema del arrendamiento de oficinas privadas, estableciéndose un marco normativo específico. Bueno, lo cual estará plasmado en una directiva. Y el tercer punto
y también no menos importante, es promover un marco normativo que regule los procedimientos de la gestión de los bienes inmuebles, es decir, su administración, disposición y los demás actos que puedan darse para optimizar su uso. Quiero resaltar aquí, bienes inmuebles de uso público o privado, no se hace distinción. En todo caso, recordemos en este punto, y tomando en consideración lo último respecto a la regulación, al marco normativo que se debe de emitir para los procedimientos de la gestión de bienes inmuebles, a la fecha, como sabemos, el Sistema Nacional de Abastecimiento está adquiriendo competencias y sus labores vienen siendo de manera progresiva, ¿no? Y por ahora, si me preguntan cuál es la normativa aplicable a la fecha, aún viene siendo la normativa del Sistema Nacional de Bienes Estatales, tal y como lo encontramos regulado en la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1439, donde se indica que en tanto que la DGA asuma la totalidad de sus competencias, se mantienen vigentes las normas, directivas u otras disposiciones de la SBAN en lo que resulte aplicable. Es decir, que no deben de contradecir tampoco el marco legal del sistema que ya se tiene establecido. Entonces, y eso también, adicionalmente, hay que indicar de que también nosotros ya estamos evaluando proyectos de directiva de gestión de bienes inmuebles que en su momento serán pues publicados conforme a ley en el Diario Oficial del Peruano para conocimiento de todos. Siguiente, por favor. Entonces, como bien indicaba, en el Decreto Legislativo 1439, y bueno, ya en parte al inicio de su reglamento, ya tenemos la distinción entre los bienes estatales, bajo competencia de la SBN, y lo que son bienes inmuebles, edificaciones, bajo competencia de la DGA. Y es en este reglamento donde se dan ya un capítulo completo referido a lo que son bienes inmuebles y nos dan ciertas premisas que son importantes de conocer y de saber antes de tomar una decisión respecto a la administración de algún bien inmueble del Estado. La primera premisa indica que los bienes inmuebles se encuentran bajo dominio del Estado independientemente del derecho, dice, que de forma particular le asista a cada una de las entidades. Es bien sabido que a veces se indica de que la municipalidad es dueño del parque, que el hospital es dueño del Ministerio de Salud, que el Ministerio de Educación es dueño del Colegio Guadalupe. Entonces, nada más quizás claro que le indiquen bien, que revisen un poco la publicidad registral, vayan a registros públicos, chequen las partidas y las titularidades, señores, está a nombre del Estado. El Estado es el titular y es el Ministerio de Educación, Salud, las municipalidades, gobiernos regionales, los administradores, es decir, los que utilizan estos recursos para servir o prestar servicios públicos al Estado. Ahí siempre es importante resaltar la importancia de verificar bien la publicidad registral. De ahí denoto la importancia de los amigos de registros públicos, quienes nos brindan esta información. Ahí sabemos a quién se le afectó en uso, se le dio un derecho de administración. Ahora, si el Ministerio de Economía adquirió por compra-venta una edificación, claro, ejerce la titularidad, pero el Ministerio de Economía también forma el Poder Ejecutivo y forma parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Entonces, igual, para donde vayamos, los bienes adquiridos por el Estado son de propiedad del Estado. Es el único dueño y ejerce derechos sobre los mismos. La segunda premisa es: la DGA, en su condición de ente rector, dice, evalúa la condición física, técnica y legal de los bienes inmuebles a fin de disponer los actos que le correspondan para optimizar su uso. En este punto es importante porque nos indica cuál es el camino que debe seguir la DGA. Primero, verificar si se cumplen las condiciones físicas y funcionales de las edificaciones.
Para ello, se tiene ya lo que hemos indicado en su definición, ciertos parámetros de uso, de funcionalidad, y estamos yendo ya al tema técnico, como por ejemplo el tema de obras complementarias, ¿no? Con el Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, una vez que cataloguemos ya como un bien inmueble, entra a tallar la competencia de la DGA y puedes realizar pues sobre los mismos actos de administración o disposición, arrendamiento, los que se crea conveniente para optimizar su uso. Finalmente, los que quizás no estén afectados o veamos de que haya una entidad que no esté dando un adecuado uso, pues regresa al Estado, y ahí es donde hablamos un poco de la cartera inmobiliaria, a la cual también se le está delegando a la DGA el establecer, y esta permitirá dar como una oferta de propiedades del Estado a las distintas entidades para que con ello reduzcamos un poco el problema que ya citaba respecto a los alquileres, ¿no? Que genera un sobrecosto significativo al Estado. Entonces, es una misión bastante importante la que está asumiendo la DGA. La tercera premisa es la aprobación de los actos de administración y disposición, dice, es efectuada por las entidades respecto a los bienes de su titularidad, es decir, bienes de dominio privado, y por la DGA respecto a los bienes de titularidad del Estado. Si la municipalidad tiene un bien de dominio privado de Puente Piedra y lo quiere afectar en uso al Ministerio de Salud, porque ahora necesita centros de atención primaria por el tema del COVID, perfecto, ellos lo pueden hacer, tienen esa facultad, ¿no? No es, entendamos bien, no es de su titularidad, simplemente que están ejerciendo una administración, pero registralmente ellos ejercen pues las facultades de su administración, dando la afectación en uso, en este caso al Ministerio de Salud. Entonces, esta norma te dice que la entidad es la que se encarga de dichos actos, y en los que estén a nombre del Estado o Estado representado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, que ya entraron bajo competencia de la DGA, como indicaba, edificaciones y construcciones. Entonces, ahí la DGA es la que emitirá las resoluciones correspondientes para optimizar el uso que se le brinde a los bienes, ¿no? La cuarta premisa nos habla un poco de la disposición final de la cadena de abastecimiento, que ya también estaba un poco reflejado en el decreto legislativo 1439 base, ¿no? Dice que constituye la actividad de administración que comprende los actos de disposición, administración y otras modalidades que permitan una adecuada gestión de los bienes estatales. En este caso no se distingue mucho a los actos que se realizaban a nivel de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ¿no? La administración se tiene que entender que son los actos que posibilitan a las entidades dar el aprovechamiento de los bienes inmuebles sin que exista pues un traslado de titularidad, ¿no? Yo te afecto en uso de modo gratuito, ojo, bienes de dominio privado, para la prestación o uso servicio público. Asimismo, dentro de los actos de administración, pues tenemos la reasignación de la afectación, las asignaciones, y a título oneroso, pues los arrendamientos, los usufructos. Asimismo, hablamos de actos de disposición, donde sí posibilitan a las entidades el aprovechamiento de los bienes a través del traslado de la propiedad. Y ahí tenemos claramente la venta, la permuta y otras posibilidades que se puedan decidir. La quinta premisa nos habla de la obligatoriedad de la inscripción de registros públicos de los actos que emitamos, no solamente a nivel de la DGA, sino también de las entidades, dice, según corresponde de acuerdo a la naturaleza de los actos. Como anteriormente también ya citaba, la publicidad es muy importante porque genera información precisa al público. Muchas veces distinguimos de que quizás el parque está siendo vendido a terceros. Un momentito, es propiedad del Estado, voy a la municipalidad, presento mi reclamo, o muchas veces nos han llegado también documentos a las distintas entidades, mandan al Ministerio de Vivienda, mandan a la Defensoría del Pueblo, y es que es cierto, hay que saber distinguir las propiedades que son de uso público
de toda la población, del Estado, y lo que es de particulares. Por lo tanto, la publicidad registral es sumamente importante también y es una de las premisas que se vierten en este reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento. La sexta premisa habla de distinguir la competencia de la SBN y la DGA frente a una edificación con o sin recepción de obra. ¿Qué nos dice? Dice que en caso que las entidades obtengan terrenos producto de un acto emitido en el marco del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Estos se mantienen bajo dicho ámbito hasta que se produzca la recepción de obra, momento en el cual el bien inmueble se incorpora al ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Un ejemplo, tenemos una edificación X de servicio público y que todavía no tiene recepción de obra. Podrá tener las características de edificación, del servicio, pero una vez de que ya se apruebe la recepción de obra, recién ingresa al ámbito de la Dirección General de Abastecimiento. En este punto hay que ver otros casos en los cuales la dirección declina competencia, que ya un poco con el tiempo que ya se está trabajando, se han podido distinguir. Por ejemplo, como sabemos, COFOPRI, el organismo de formalización de la propiedad estatal, ¿no? Informal, emite dentro de todo de sus competencias para la formalización de la propiedad estatal, adjudica predios de equipamiento urbano a las distintas entidades para educación, para recreación, locales comunales, etc. Entonces emite sus afectaciones en uso y una vez que culmina su formalización, de acuerdo a la octava disposición complementaria del Decreto Legislativo 06/2006 Vivienda, hay que aprenderse un poco del Parlamento, estos tienen que pasar a la titularidad de la SBN. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando? Que hay edificación, hay un colegio, viene funcionando, bueno, no en estas épocas, pero sí tiene las condiciones. Sin embargo, a nivel registral sigue figurando a nombre de COFOPRI. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la DGA? Se lo está remitiendo a la SBN para que pueda regular esa condición. Y bueno, porque está dentro de sus prerrogativas, claro está. Y luego, pues, nuevamente la DGA podrá asumirlo. Porque, ojo, en las definiciones ya hemos dicho que tiene que estar bajo la titularidad del Estado o el Estado representado por la SB. Los lotes cercados con muros de concreto o delimitados pero vacíos en su interior, también lo hemos encontrado. Tampoco es competencia de la DGA. Edificaciones ubicadas en zona de dominio restringido. Aquí un poco hablamos del tema de las playas, ¿no? Las zonas de dominio restringido, que de naturaleza son de dominio público del Estado, ¿no? Conforme a la Ley de Playas 26856, en su reglamento hemos visto que, bueno, si son de bienes de dominio público y yo, por ejemplo, quiero hacer una adjudicación, una afectación en uso, tengo que desafectarlos, es decir, pasarlos a bien de dominio privado para poder nosotros hacer el acto de administración o disposición. Y en la ley de playas, la desafectación está dentro de los procedimientos de administración o disposición. Es decir, yo no puedo hacer procedimientos sin desafectación previa. Y eso nos da de que bueno, la desafectación es una atribución particular o propia de la SBN. En ese sentido, también las edificaciones que están ubicadas en zonas de dominio restringido, en lo que son las playas, también estamos declinando competencia y las estamos remitiendo a la SBN. Bueno, hasta esta parte ha sido mi intervención. Espero que haya sido bastante precisa. Y a continuación vamos para la parte mucho más gráfica para complementar esta exposición. Te doy el pase, Cecilia. Gracias, Carla.
A continuación, damos pase a Miriam Valenzuela, especialista técnica de gestión de inmuebles de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, quien compartirá con nosotros algunos ejemplos prácticos. Adelante, Miriam. Muchas gracias, Cecilia. Buenos días a cada uno de ustedes y gracias por asistir a esta presentación de hoy. Es un honor para mí poder compartir este espacio con todos ustedes. Les doy una cordial bienvenida y les agradezco por disponer su tiempo para la jornada del día de hoy. Adelante con las diapositivas, por favor. Antes de hablar de las competencias de los bienes del Estado, es importante tener claro la clasificación de los bienes de propiedad estatal, que por su naturaleza jurídica, física y por su uso están clasificados en bienes de dominio público y en bienes de dominio privado. Los bienes de dominio público son los que están destinados al uso o servicio público, por ejemplo, sedes institucionales, servicios de salud, educación, recreación. También se encuentran los derechos de vías, recursos hídricos, zonas arqueológicas, zonas de playa protegida, etc. Son inalienables, no pueden ser transferidos, son imprescriptibles e inembargables. Excepcionalmente, sobre estos bienes se puede otorgar actos de administración. En cambio, los bienes de dominio privado no están destinados a un uso ni servicio público. Por ejemplo, tenemos los terrenos seriazos. Son enajenables, es decir, sí pueden ser transferidos, y son pasibles de embargo. Pero, al igual que los bienes de dominio público, son imprescriptibles. Esto está estipulado en el artículo 2 de la Ley 29618. Finalmente, sobre estos bienes se puede otorgar actos de administración y disposición. Es importante tener claro esta clasificación para saber qué actos se pueden solicitar sobre estos bienes de propiedad estatal. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a ver cómo se puede identificar los bienes de dominio público. Los bienes de dominio público, tenemos a los lotes de aportes reglamentarios, que son los aportes gratuitos y obligatorios de las habilitaciones urbanas, denominadas urbanizaciones, residenciales, asociaciones de vivienda, etc. Son lotes con fines de recreación pública o servicio público, complementarios como educación y otros fines, acreditándose dicho fin público con la recepción de obras que verifica la entrega de los aportes reglamentarios. Siguiente, por favor. También contamos como bien de dominio público a los lotes de equipamiento urbano. Son los lotes destinados a brindar un servicio a la población de las posesiones informales, que son formalizadas por COFOPRIS, conocidos como asentamientos humanos o pueblos jóvenes. COFOPRIS es la entidad encargada de adjudicar cada uno de estos lotes mediante la afectación en uso a las instituciones públicas o privadas sin fines de lucro para que cumplan con la finalidad o uso planteado en su plan de trazado de lotización, más conocido como PTL. Siguiente, por favor. La naturaleza jurídica que tienen los bienes del Estado, en la mayoría de los casos se encuentra detallado en las partidas registrales de SUNARP. En las partidas CIR, como la partida del lado izquierdo, en el antecedente dominial, si pueden ver en el asiento A1, detalla que dicha partida es producto de la inmatriculación, que es la primera de dominio, y en la inscripción del inmueble, en el asiento B1, encerrado en líneas punteadas, color rojo, detalla que sobre el terreno se encuentran 2 losas deportivas, otras instalaciones y área libre del Colegio 2 de Mayo, por lo que se desprende que por el uso identificado es un bien de dominio público. Más abajo, en el asiento D2, también marcado en rojo, se verifica que la SBN le otorga a la administración como derecho de uso al Ministerio de Educación por ser un lote de uso de educación. En el lado derecho tenemos otro ejemplo de partidas registrales, pero en este caso es una partida SARP del registro predial urbano, que es el registro creado para las inscripciones de los predios saneados y formalizados por COFOPRI. Este registro, a diferencia de las partidas CIR, que es la anterior, que es la de la izquierda, en la primera página detalla el estado registral actual del predio.
En el encabezado informa que tiene como uso inscrito servicios comunales, es decir, es un lote de equipamiento urbano. En el rubro de situación aparece detallado como carga, ya que los actos de administración se inscriben en dicho rubro, y entonces aparece en situación carga. Verificándose luego en los siguientes asientos, la otra imagen que está abajo, específicamente en el asiento 4, que está encerrado en rojo, que COFOPRI le ha otorgado la administración de este predio de propiedad del Estado al Pueblo Joven Villa El Salvador, ya que como es un lote de servicio comunal, quien administra esos lotes es la dirigencia del asentamiento humano de donde pertenece. Siguiente, por favor. Como en la diapositiva anterior, muchas veces se puede encontrar descrito en las partidas registrales si el bien estatal es de dominio público-privado, pero hay casos en que no lo especifican en la descripción ni en la partida matriz del cual se independiza, por lo que se asume que es de dominio privado. Sin embargo, la naturaleza física del predio, no la registral, nos puede determinar también si es de dominio público. Este es un esquema para la evaluación de restricciones sobre la propiedad de un bien, usando información gráfica, muchos de ellos de acceso público, para advertir el dominio y la disponibilidad física del bien. Ahí tenemos respecto a la titularidad, que con la SUNARP, mediante la consulta en línea de las partidas registrales, se pueden visualizar inscritas las cargas o gravámenes, como vimos anteriormente. Como por ejemplo los actos de administración otorgados, servidumbres, procesos judiciales. El ASBN también tiene una plataforma gráfica denominada Sinavip Libre, de acceso público, donde tiene geolocalizados los bienes del Estado con la información básica de partidas, planos y datos generales. COFOPRI también tiene la plataforma GeoYacta, en donde tiene geolocalizados los planos de lotización de las posesiones formalizadas, con información de cada uno de los lotes. Y el MINARI cuenta con la plataforma SICAR, en la cual tiene geolocalizado las unidades catastrales, comunidades campesinas, con información de sus titulares catastrales. Respecto a las restricciones y libre disponibilidad, el INGEMET tiene la plataforma GeoCadmin, con información de los derechos mineros, de las concesiones mineras y petitorios también geolocalizados. Las páginas web de las municipalidades distritales y provinciales suelen tener también los planos de zonificación de sus distritos o provincias. La página del IMP, que es el Instituto Metropolitano de Planificación, cuenta con los planos de zonificación en versión PDF de todos los distritos de Lima Metropolitana. La página de Sinermin cuenta con información de los tendidos eléctricos, y en la página del Ministerio de Energía y Minas, información sobre los ductos de hidrocarburos. La Procuraduría Pública de la ASBN y el Poder Judicial cuentan con información de los procesos judiciales, y para la evaluación de los diferentes actos es importante esto, porque a veces los bienes del Estado tienen algunos procesos judiciales y se tiene que verificar el tipo y estado de dichos procesos, haciendo las consultas en la Procuraduría Pública del SBN o el Poder Judicial donde esté este proceso, si tiene, por ejemplo, si tiene alguna orden de no innovar, por ejemplo, ¿no? El CENEPRED cuenta con su plataforma SIGRID, en el cual tiene identificadas las zonas de riesgo mitigable, zonas declaradas en estado de emergencia y cartografía de peligros. Las municipalidades y provías cuentan con información de secciones y derechos de vías de acuerdo a sus competencias. Las áreas del Estado afectadas por dichas secciones, por ejemplo, son de dominio público. Así que también es importante hacer el cruce con esta información. El Ministerio de Cultura cuenta con su plataforma SIGDA, donde tiene geolocalizado los bienes declarados como patrimonio cultural, monumentos históricos o zonas arqueológicas. Todos estos también son bienes de dominio público. El MINAM y CERNAM cuentan con su plataforma SISFOR, en donde tienen geolocalizados las áreas naturales protegidas. Estas áreas constituyen patrimonio de la nación y son de dominio público. La Dirección General de Capitanías y Guardacostas, DICAPI, es la entidad encargada de aprobar las líneas de alta marea, más conocidas como LAM,
que son importantes para determinar la zona de playa protegida, que es de dominio público, y sobre esta zona tienen competencia la DICAPI y la SBN. La Autoridad Nacional del Agua, el ANA, cuenta con su visor FM de cursos de agua y fajas marginales, que también son dominio público hidráulico. Y finalmente se tiene el aplicativo Google Earth, con el cual se puede verificar la situación física del bien en diferentes lapsos de tiempo, ya que cuenta con un histórico de imágenes satelitales georreferenciados y vistas a nivel de calle, más conocido como Street View. Ayuda para identificar si los bienes se encuentran ocupados, con construcciones, si son ribereños al mar o ríos, o de lagunas, humedales, colindantes a vías o carreteras. Todo este panorama de posibles restricciones son importantes para poder hacer una evaluación física del predio del Estado y poder determinar también qué actos se pueden dar, ¿no? O las limitaciones que puede haber. Siguiente, por favor. Veamos ahora ejemplos de restricciones sobre propiedad. Este es un ejemplo del contraste de un bien, que es el polígono rojo, con la plataforma del Google Earth. Obviamente, para esta evaluación, para una evaluación técnica se requiere mayor cruce de información, así que por un tema de ejemplo nada más vamos a hablar a grosso modo lo que nos dicen estas imágenes respecto a este polígono, ¿no? En el histórico de las imágenes satelitales, empecemos primero con la imagen de la izquierda, que tiene fecha 29 de noviembre del 2011, el bien del estado ribereño al mar, por ejemplo, ¿no? Y se ve el Océano Pacífico y se ve que el polígono es ribereño al mar. Por lo que se podría determinar que estaría en zona de playa protegida, por ejemplo, ¿no? Pero también se visualiza presencia de humedales en el interior del bien, esas manchas negras que se puede ver, que resaltan. Luego, en la imagen de la derecha, con imagen satelital de fecha 18 de septiembre del 2020, se verifica que el bien recae, 8 años después, parcialmente sobre área acuática. Ahí se puede ver de que hay un área que está sobre el Océano Pacífico, la parte superior. La marea ha crecido y ha recortado el área de zona de playa protegida que vimos anteriormente. También se visualiza más claramente la presencia de humedales en el interior del bien. Ahí las manchas como que están más sobresalidas, ¿no? La imagen tiene mayor resolución y se puede ver unas manchas negras que son humedales, ¿no? En conclusión, al año 2019 tendríamos área acuática denominada al área superpuesta con el mar, zona de playa protegida y humedales. Pero según lo estipulado en la ley de playas, la 26856 y su reglamento, la presencia de humedales rompería la continuidad de playa protegida, y por lo que se visualiza en la imagen, los humedales llegarían hasta la altura del mar. Así que al final habría área acuática y humedales, es decir, dominio público hidráulico. Siendo estas restricciones importantes para poder considerar en esta propiedad para los proyectos que se quieran implementar, ya que hay que sacar autorizaciones, en este caso con el ANA y con el DICAPI, dependiendo del proyecto y la situación del proyecto dentro de este predio, ¿no? También se verifica que es un bien de dominio público del Estado, ¿no? Todo este predio. Siguiente, por favor. Otro ejemplo de restricción sobre propiedad es en donde, contrastando el bien estatal, que es el polígono rojo, con la plataforma del SICAR, del Minagri, se visualiza que el bien se encuentra superpuesto parcialmente con la comunidad campesina Jicamarca, que es esa área sombreada de color naranja. Este es un lote de equipamiento urbano formalizado por COFOPRI, el rojo, por lo que se tiene que determinar si la formalización e inscripción de este bien se realizó considerando esta superposición con la comunidad de Jicamarca al momento de realizar el saneamiento físico legal respectivo, ¿no? Lo más probable es que sí, ¿no? Porque COFOPRI, al hacer el saneamiento de manera integral,
siempre hace evaluaciones y ha tenido competencias para poder hacer la formalización sobre comunidades campesinas, ¿no? Sobre algunas específicamente. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo del contraste del bien con la plataforma gráfica JMAP de la SBN con la capa de procesos judiciales, en el que aparece el bien identificado ahí con su código único SINAVIP, que se encuentra totalmente dentro de un ámbito de mayor área identificado con un legajo de proceso judicial. Bueno, el número es 360-2017, por el cual esta información nos ayuda para poder solicitar al área de Procuraduría Pública, la SBN, el estado de dicho proceso judicial, que podría también determinar alguna restricción sobre el bien. Siguiente, por favor. Y como último ejemplo, en el tema de restricciones, tenemos el contraste con el plano de zonificación, o también podría ser con el certificado de parámetros urbanísticos edificatorios del bien. ¿Por qué es una restricción? Porque va a depender de la zonificación que tenga el bien para ver la potencialidad o si el proyecto o uso por el que se está solicitando el bien es compatible o no con ese uso o los usos compatibles otorgados por la municipalidad, ¿no? También con la restricción respecto a la edificación, que los certificados de parámetros urbanísticos detallan el área libre, permitido, la altura de la edificación, el retiro, ¿no? Siguiente, por favor. La abogada Carol ha sido muy precisa detallando toda la parte normativa del Sistema Nacional de Abastecimientos, por lo que ahora voy a aterrizar con algunos ejemplos de los puntos más relevantes para poder diferenciar las competencias de la SBN y de la DGA a raíz de esta ley y su reglamento. Siguiente, por favor. A ver, retomando lo que explicó Carol, el decreto legislativo 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento modifica la definición de bienes estatales de la Ley 29151 del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en el que determina que los bienes estatales se circunscriben a los predios tales como terrenos, áreas de playa, islas y otros de dominio privado y de dominio público, que tiene como titular al Estado o a cualquier entidad pública que conforma el Sistema Nacional de Bienes Estatales, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezca. Siguiente, por favor. Entonces tenemos como competencia de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, conocida como SBN, a los terrenos, tanto eriazos como semirrústicos, o en algunos casos rústicos, que como hemos visto podrían contar con algún tipo de restricción que afecte el tipo de propiedad. Puede ser de dominio público o puede ser de dominio privado. Todos estos terrenos, como los dos ejemplos de arriba, son competencia del SBN. También tenemos las áreas de playa, más conocidas como zona de playa protegida, que abarca los primeros 250 metros paralelos a la línea de más alta marea, lo que comenté conocido como LAM, que es determinada por la DICAPI o aprobada por la DICAPI, siempre y cuando exista continuidad detallado en la ley de playas y su reglamento, ¿no? Estos 250 metros tienen algún tipo de rompimiento de continuidad que están detallados en su reglamento, ¿no? El área definida como zona de playa protegida es de dominio público del Estado. Siguiente, por favor. También son competencias de la SBN las islas, también los islotes o incluso los manglares que están dentro de este rubro, ¿no? Al igual que los terrenos, pueden ser también de dominio público o privado. Y la norma dice que también y otros. Otros lo voy a dejar acá porque más adelante vamos a poder determinar y lo que abarca este término otros. El siguiente, por favor. En el Reglamento del Sistema Nacional de Abastecimientos, que se aprueba mediante Decreto Supremo 217-2019 EF,
se incorpora otra definición importante de competencia de la Dirección General de Abastecimiento sobre bienes del Estado. Siguiente, por favor. La definición de bienes inmuebles como edificaciones bajo administración de las entidades, incluyendo los terrenos sobre los cuales han sido construidos, destinadas al cumplimiento de sus fines, sedes institucionales, archivos, almacenes, depósitos, entre otros. Esto independientemente de su uso efectivo, es decir, lo usen o no lo estén usando, ¿no? Para aclarar un poco más la idea, vamos a otra definición más importante. Siguiente, por favor. Edificación. ¿Qué es una edificación? Según el Reglamento Nacional de Edificaciones y el Reglamento Nacional de Tasaciones, una edificación es una obra de carácter permanente cuyo destino es albergar actividades humanas. Comprende las áreas techadas, obras complementarias e instalaciones fijas y permanentes. Acá dice claramente obras de carácter permanente, es decir, que sea fija, que no sea desmontable. Como sabemos, las características climáticas, geográficas y topográficas son tan variadas en nuestro país que tenemos varios sistemas constructivos o materiales predominantes dependiendo de la región. Como estos 3 ejemplos de obra de carácter permanente de la costa, de la sierra y de la selva. Es decir, de cemento, de adobe y de madera, ¿no? Pero esta definición también dice que comprende obras complementarias e instalaciones fijas y permanentes. Así que vámonos a esas definiciones. Siguiente, por favor. También según el Reglamento Nacional de Edificaciones y el Reglamento Nacional de Tasaciones, las obras complementarias son las obras de carácter permanente edificadas fuera de los límites del área techada, que forman parte del funcionamiento de la edificación principal y se ejecutan para cumplir funciones de seguridad, almacenamiento, pavimentación y colocación de equipos. Y el término instalaciones fijas y permanentes son todas aquellas instalaciones que forman parte del predio que no pueden ser separadas de este sin alterar, deteriorar o destruir el predio. Estas 2 definiciones, si la vemos bien, son muy genéricas, ¿no? Porque todo va a depender del tipo de edificación, de la actividad que se realice en ella y de dónde se encuentra el bien inmueble. Por lo que aquí les he puesto un pequeño ejemplo para darnos idea de estas 2 definiciones que cambian según el uso o actividad del bien inmueble. Acá en la imagen se puede ver que es un parque recreativo. Como obra complementaria, se tendría que el cerco perimétrico es una obra complementaria, ¿no? Ya que brinda seguridad. También ese módulo de registro de ingreso que se encuentra al fondo, que es de cemento y ladrillo, ya que según la definición forma parte del funcionamiento de la edificación principal. Pero ¿cuál es la edificación principal si es un parque recreativo? La edificación principal sería el área de juegos, pero no es una edificación propiamente dicha, ¿no? Pero sí hay un área diseñada como parque recreativo que alberga juegos, accesos, obras complementarias e instalaciones fijas y permanentes. Y por cierto, ¿cuáles son las instalaciones fijas y permanentes? Las luminarias, las bancas, los mismos juegos recreativos, porque si los saco, los separo, deterioran el espacio recreacional. Este ejemplo lo vi interesante porque no es el típico caso en donde hay un edificio con sus áreas libres y accesos en donde se tiene claro estas definiciones que dice la norma, ¿no? Siguiente, por favor. En el proceso de transferencia de información y de evaluación de los expedientes de bienes inmuebles de la SBN a la DGA, la Comisión de Transferencia del SBN DGA MEF suscribe el acta 9 acordando estos criterios para la derivación de expedientes. El primero
es que la SBN declinará competencias cuando identifique procedimientos referidos a predios que cuenten con infraestructura y o edificaciones construidas para un uso o servicio público de carácter permanente. En esta idea ya la hemos tocado anteriormente, ¿no? Pero no solamente habla de edificaciones, también incluye infraestructura, lo que refuerza el último ejemplo del parque recreativo que acabamos de ver sobre infraestructura recreativa, ¿no? Y abre el bagaje en el rubro de bienes inmuebles, ¿no? Con el término infraestructura deportiva, urbana, infraestructura de transportes, infraestructura turística. Por eso es importante esta nueva palabra que nos incorpora, ¿no? Junto con edificaciones. Siguiente, por favor. El otro criterio acordado es que no constituyen supuestos de declinación de competencia, es decir, la SBN sigue siendo competente cuando se identifican terrenos que cuentan solo con cercos perimétricos, losas deportivas que no cuenten con infraestructura complementaria, solicitudes de demolición sobre infraestructura declaradas en estado ruinoso por autoridad competente y las edificaciones sobre propiedad del Estado construidas de manera informal por privados que no estén destinadas a un uso público ni soportan la prestación de un servicio público. A continuación les voy a presentar unos ejemplos para resumir de una manera más fluida estos puntos enmarcados en las definiciones que hemos tocado. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya, vamos a comenzar con los bienes de competencia de la Dirección General de Abastecimiento, DGA. De todo lo visto, tenemos que son competencia de la DGA los predios que cuenten con infraestructura y o edificaciones construidas para un uso o servicio público de carácter permanente. Tenemos los edificios institucionales, postas médicas, hospitales, centro de salud, en estos ejemplos, ¿no? Siguiente, por favor. Acá tenemos otros ejemplos respecto a este punto, comisarías, puestos de auxilio rápido, centro de estudio superior, colegios. Siguiente, por favor. Estas infraestructuras y edificaciones públicas de carácter permanente pueden estar construidas con los diferentes sistemas constructivos y materiales según las regiones del país. Pueden estar construidos sobre el 100% del predio parcialmente, ¿no? Siempre y cuando sean de uso público. No tiene que estar construido todo el área del predio, del lote, sino tiene que por lo menos tener una edificación o una instalación en parte de ella, y puede ser con cualquier material y sistema constructivo, siempre y cuando sea una obra fija, de carácter permanente. Siguiente, por favor. También tenemos ejemplos de edificaciones e infraestructuras de gran o pequeña envergadura, coliseos, estadios, instalaciones aéreas, grandes unidades escolares o institutos de educación inicial. Realmente la envergadura que tienen esas edificaciones pueden ser pequeñas o grandes. Igual son competencia del SBN, ¿no? Siguiente, por favor. También son competencia de la SBN las losas deportivas con infraestructura complementaria. Como infraestructura que complementa la losa deportiva, tenemos en estos dos ejemplos las graderías, las coberturas metálicas, los cercos perimétricos. Si las losas deportivas cuentan con infraestructura complementaria, como en estos casos, son competencia de la DGA. Siguiente, por favor. Ahora veremos las competencias de la SBN. O vamos en tal caso a complementar la competencia del SBN. Luego de ver la definición y ejemplos de bienes inmuebles de la competencia de la DGA, ya podemos tener más claro a qué se refería el término otros, ¿no? De la definición de los predios de competencia de la SBN que veíamos inicialmente, ¿no?
Tenemos en estos casos predios o lotes sin edificación, que serían los predios o lotes urbanos de dominio privado o de dominio público, sean aportes reglamentarios o equipamiento urbano, tengan acto de administración otorgado a alguna institución pública o no lo tengan. Si el predio o lote no tiene edificaciones, es competencia de la SBN, como en los dos casos inferiores de la imagen, ¿no? En la imagen superior tenemos un ejemplo de infraestructura de juegos recreativos que no es fija, sino desmontable, ¿no? Sobre un lote sin edificación. Por consiguiente, este lote es de competencia de la SBN. Siguiente, por favor. También es de competencia de la SBN los terrenos que cuenten solo con cerco perimétrico. Igual como en el caso anterior, pueden ser predios o lotes urbanos de dominio privado, de dominio público, sean aportes reglamentarios o equipamientos urbanos, tengan acto de administración o no, otorgadas. Si el predio o lote no tiene edificación, aunque esté cercado con malla, madera, fierro, ladrillo, cemento, es competencia de la SBN. El cerco no es una edificación. Como hemos visto anteriormente, es una obra complementaria. En este caso, el lote no cuenta con edificación, está vacío. Así que el cerco no cumple la función de obra complementaria tampoco. Es competencia del SBN. La siguiente, por favor. También es de competencia de la SBN losas deportivas que no cuenten con infraestructura complementaria. Aquí está claro, no hay obra complementaria, no hay edificaciones fijas, no hay infraestructura en ninguna de las dos imágenes, mucho menos infraestructura o edificación. Solo hay losa de cemento con unos arcos removibles. Estos son competencia también de la SBN. Siguiente, por favor. Son competencia de la SBN edificaciones sobre propiedad del Estado construidas de manera informal por privados que no estén destinadas a un uso público ni soportan la prestación de un servicio público. Los casos más emblemáticos de este rubro o de esta descripción son las ocupaciones de terceros sobre zona de playa protegida. Hay edificaciones, incluso obras complementarias, instalaciones fijas o hasta infraestructura, pero no brindan un servicio público. Por más que se encuentren construidas sobre un bien estatal, un terreno estatal, un área estatal de dominio público. Estos también son competencias de la SBN. Siguiente, por favor. También son las ocupaciones de terceros en lotes o predios de propiedad estatal de dominio privado o dominio público. Muchas veces son construcciones de terceros sobre lotes de equipamiento urbano, inclusive, ¿no? que han sido abandonados o que a quien se le dio la afectación en uso, la administración, los declaró en abandono y nunca los usó para la finalidad que fue otorgada, ¿no? Estos casos también son de competencia de la SBN. Siguiente, por favor. También son de competencia de la SBN solicitudes de demolición sobre infraestructuras declaradas en estado ruinoso por autoridad competente. Estas edificaciones de infraestructuras declaradas en estado ruinoso se entiende que van a ser demolidas, por lo que el predio se proyecta como sin edificación, ¿no? Por eso se establece que son competencias de la SBN. A no ser que la demolición sea parcial y prevalezca una edificación o un área edificada, ¿no? que cumple la función de servicio público. Ahí sería competencia de la DGA. Siguiente, por favor. Y por último, se tiene como competencia de la SBN las edificaciones que brindan un servicio público sobre propiedad del Estado que no están bajo la administración de las entidades. Estas son las edificaciones o infraestructuras de uso público, como comedores populares o locales comunales, capillas o centros recreacionales, que son administradas por asociaciones privadas sin fines de lucro.
estas son competencias de la SBN también, ¿no? O sea, bueno, espero que con estos ejemplos tengan más claro las características de los bienes estatales de competencia de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y las características de los bienes inmuebles de competencia de la Dirección General de Abastecimiento. Espero que les haya quedado más claro y, bueno, para seguir le doy el pase a Cecilia. Gracias. Gracias, Miriam, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestras panelistas darán respuestas a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestras participantes durante el proceso de inscripción a esta capacitación. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento para poder enviarles posteriormente el video de esta conferencia. Empezamos con las preguntas. Primera pregunta. ¿Es competencia de la Dirección General de Abastecimiento la adquisición de predios con fondos públicos y donaciones? ¿Cuál es el marco legal para el trámite de las donaciones a favor del Estado, teniendo en cuenta la emisión de la Resolución 71-2020-SBN? Carol. Importante pregunta, Cecilia. Y efectivamente estamos recibiendo consultas sobre este tema. Efectivamente, la primera disposición complementaria modificatoria que les comentaba del decreto legislativo 1439, que es muy importante, ¿no? Siempre al final está, como dicen, el quid del asunto, es donde se dan una serie de modificaciones a las facultades de la SBN y entre esas se modifica el ámbito de los actos de adquisición de predios, ¿no? A cargo de fondos mutuos y de donaciones, ¿no? Citándose que estos pasan a cargo del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Bajo la competencia de la DGA. Ahora, si bien es cierto, hasta ahora estamos elaborando las directivas para una mayor regulación y también, tal como cita la consulta mediante resolución 071-2000 SBN, se ha derogado la directiva que veía todo este tema de las donaciones de predios a favor del Estado, ¿no? La directiva 06-2002 SBN, bastante ya antigua. Sin embargo, analizando un poco esta resolución, vemos que no se hace mención alguna o derogación a lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? La 29151, donde también se regula esta temática en dos artículos, que son el artículo 53 y 54, ¿no? Respecto a todo lo que es donación a favor del Estado, el trámite a seguir y cómo se tiene que dar su aprobación. Ok. ¿Qué es el Sistema Nacional de Abastecimiento y la cadena de abastecimiento pública? Bueno, ya como un poco hemos visto en la parte normativa, ¿no? El Sistema Nacional de Abastecimiento es un conjunto de normas, principios, procesos, ¿no? Que ayudan a la provisión, ¿no? De bienes, servicios, obras a través de las actividades de la cadena de abastecimiento público, ¿no? Que llegan a las entidades para cumplir ciertas prioridades institucionales, prestación de servicios y cumplimiento de metas, ¿no? Todo esto enmarcado dentro de lo que es la gestión óptima de los recursos públicos del Estado. Okay. ¿Cuál es la competencia de la Dirección General de Abastecimiento en la Administración de Bienes Inmuebles Estatales? A ver, vamos a ver. La Dirección General de Abastecimiento ya hemos definido, es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Encargado de lo que es provisión, bienes y servicios. Y en cuanto al ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales, tenemos a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, SBN, ¿no? Cada uno diferenciado por la propiedad estatal a cargo, ¿no? Y ya hemos visto mucho el tema de las definiciones de lo que es edificaciones, construcciones, obras complementarias o estructuras fijas, y por otra parte lo que son terrenos, islas y, bueno,
terrenos seriazos a cargo de la SBN, ¿no? Es bastante clara, creo que con esta exposición, la diferencia. ¿Cómo se puede diferenciar un inmueble que se encuentra bajo la administración de la Dirección General de Abastecimiento o de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales con las nuevas normas establecidas? Quizás es un poco repetir lo que ya indicaba también Miriam con mayor detalle y gráfico. Las edificaciones denominadas bienes inmuebles bajo competencia del Sistema Nacional de Abastecimiento a través de su ente rector, la DGA, está enmarcado dentro de lo que son las edificaciones, las cuales están destinadas pues, a actividades humanas, ¿no? Ahí citábamos el tema de las instituciones, bueno, las entidades públicas, ¿no? Las construcciones, el tema del almacenamiento, almacenes, depósitos, y por otro lado, pues también estamos hablando de los que prestan servicios públicos a las áreas deportivas, a las áreas de recreación, pero como hemos visto tienen que tener un complemento que se llaman infraestructuras complementarias, las cuales están enmarcadas, claro está, bajo las premisas del Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Cómo sanear un bien inmueble de acuerdo al Decreto Supremo 130-2001 EF? Wow, esa pregunta es importante. Mira, Cecilia, quizás no hemos tenido la oportunidad de exponerlo al momento de las facultades de la SBN y de la DGA. Por ejemplo, una de las facultades, si ustedes están viendo, la SBN se encarga de lo que es el saneamiento de la propiedad estatal. Si ustedes ven, el Sistema Nacional de Abastecimiento se habla más de disposición final, administración, disposición, aprovechamiento, optimizar el uso, digamos, la última cadena, ¿no? En cambio, la SBN da la partida de nacimiento, se inscribe a favor del Estado. Entonces, justamente, y sale a colación este Decreto Supremo 130-2001 EF, que dicta medidas para que todas las entidades públicas puedan también realizar el saneamiento de la propiedad que ellos puedan tener bajo dominio o bajo posesión, es decir, si tienen títulos comprobatorios de dominio, son los dos supuestos, o la posesión. Y esto pueden realizarlo a través de un procedimiento registral, ¿no? Se piden ciertos requisitos establecidos, documentos técnicos, publicaciones, y luego, realizado el trámite en registros públicos, se hace la inscripción a favor del Estado o a favor, en este caso, de la entidad. Cabe precisar ahí que, y también es un punto bastante importante, que justamente hablábamos del TUO, de la Ley 29151 del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ha tenido justamente dos modificaciones, ¿no? Por un lado tenemos justamente todo este marco legal que ha generado el decreto legislativo 139 y su reglamento, entonces se ha incorporado ahí, y ahí ya encontramos la definición de bienes inmuebles, y también, también distinguido con lo de predios estatales, ¿no? Bajo competencia de la SBN, y también justamente con este 130, se ha incorporado lo regulado en el decreto legislativo 1358, que se encarga o regula un procedimiento especial de saneamiento. Se complementa. Entonces, ahora se está hablando de un procedimiento mucho más claro, y justamente se está abriendo las más posibilidades para que las entidades puedan realizar el saneamiento de sus propiedades, que es lo que se necesita, ¿no? La seguridad jurídica de tener la propiedad estatal debidamente saneada y registrada. Bien, ¿cómo se realiza el saneamiento físico legal de los bienes inmuebles, terrenos urbanos, agrícolas, pastizales y edificaciones ante registros públicos, y qué organismos son competentes para la gestión y administración de estos bienes? Esta pregunta es bastante completa, es parte quizás de varias exposiciones, pero vamos a tratar de resumirla. En el tema urbano, si estamos ante áreas estatales ocupadas con temas de vivienda, claro está,
posesiones informales. Tenemos al organismo de formalización de la propiedad informal, COFOPRI, como ente encargado, ¿no?, de la formalización. Sabemos que hace muy poco ya el régimen de formalización ha sido ampliado. Hay un plazo que deben de cumplir los posesionarios para adquirir un título de propiedad, y como parte de ese procedimiento, pues se hace también, COFOPRI realiza la adjudicación, dando la afectación en uso de los predios de equipamiento urbano, ¿no?, los que sirven para mejorar el lugar, hacerlos habitables, como llámese áreas de salud, educación, locales comunales, áreas reservadas quizás recreativas, entre otras, ¿no? Todas las destinadas para la población en general. Entonces ahí estamos en un primer rubro del tema urbano. Ahora, si estamos hablando, como veíamos en las imágenes que muy bien Miriam nos explicaba, estamos en un terreno eriazo, vacío, en el área urbana o en el área rural, eriazo, vacío, es decir, no hay condiciones de agua. Ahí estamos claramente bajo la competencia del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no?, bajo la rectoría de la SBN, ¿no? Y su definición, claro está, en ese caso estaríamos frente a un bien inmueble estatal. El tema agrícola, ya nos estamos yendo a otro polo. Las áreas agrícolas sabemos pues que pueden estar dedicadas a actividades agropecuarias, ya nos imaginamos una chacra, una huerta, explotación de la tierra, ¿no? Entonces, y también podemos estar hablando de eriazos, es decir, terrenos vacíos que ya le habilitamos el agua, encontramos agua y lo habilitamos, y ya estamos haciendo nuestros primeros cultivos. Entonces, en esos casos se ha dado ya anteriormente, COFOPRI era la entidad que se encargaba de este saneamiento, y bueno, dado la descentralización que se está realizando en las funciones públicas, se hizo la transferencia de la función N de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, y es a través de esta función que los gobiernos regionales, valga la redundancia, son los competentes para sanear, en este caso, los terrenos agrícolas, ¿no? O que pueden llamarse también eriazos habilitados, ¿no? Que son a cargo, se realizan procedimientos específicos con requisitos y que se tramitan también a nivel de los gobiernos regionales con competencias que han adquirido. Bien, ¿cómo se realiza el saneamiento de un bien inmueble a nombre de la entidad que uno representa? Quizás retomando la penúltima respuesta, tenemos el decreto legislativo 130, que ahora, bueno, este procedimiento especial de saneamiento que habilitaba a todas las entidades, está acompañado con lo que se dispuso en la 1358, y ahora todo eso se aúna, o sea, se dispone en el tubo de la ley 29151, donde se habla del procedimiento especial de saneamiento, ¿no? Bajo los supuestos de que las entidades, o por un lado, puedan tener títulos comprobatorios de dominio, que lo podrían tener, ¿no?, con fecha cierta, ojo, esa es justamente una de las variantes que se han dado con las modificaciones, y en el otro rubro, el que estén haciendo únicamente posesión, y hay muchos casos, incluso una municipalidad, un colegio, un hospital, puede estar ocupando muchos años un terreno estatal y no tenemos ni siquiera idea de que no está saneado. Vamos a registros, no encontramos nada. Entonces, ahí es donde incluso por la posesión ellos pueden sanear, y lo que se está dando es automáticamente, ¿no?, con el procedimiento especial que encontramos en el tubo de la 2951, lo que es la afectación en uso automática. Es decir, que el hospital pasaría a ser administrador automáticamente, y digamos, ese acto se inscribe como carga en la partida de inmatriculación correspondiente. Bien. ¿La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales dejará de tener competencia en los bienes inmuebles? Ahí creo que veo que justamente sigue prevaleciendo un poco esta confusión
entre bienes inmuebles y predios estatales. Efectivamente, el Sistema Nacional de Bienes Estatales a través de la SBN pierde, digamos, competencias sobre las edificaciones, ¿no? Sobre los bienes inmuebles que ahora están bajo la rectoría de la Dirección General de Abastecimiento, la que se va a encargar de realizar los actos de administración, disposición u otras modalidades que permitan optimizar su uso. Ok, ¿está disponible una nueva normativa o reglamentación acerca de la gestión de bienes inmuebles del Estado? Muy buena pregunta. A la fecha no. Sabemos de que, bueno, todo el marco normativo que se les ha explicado es la base de lo que va a realizar la Dirección General de Abastecimiento, y es un procedimiento pues gradual el que estamos asumiendo, y por ahora estamos aplicando las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Lo que resulte aplicable, como hice acotación en mi exposición. Y sin embargo, quiero indicar de que sí se están ya elaborando proyectos de directivas sobre la gestión de bienes inmuebles, ¿no? Buscando tratar de realizar procedimientos mucho más simplificados, que sean pues de utilidad y de entendimiento, digamos, a los beneficiarios, que en realidad son todas las entidades. Y también estamos viendo pues un proyecto de directiva respecto a la temática del arrendamiento, como les indicaba en la exposición. Es uno de los problemas que queremos contestar de una manera adecuada para brindar un soporte inmobiliario a las entidades en este tema de las edificaciones que puedan requerir para el soporte de las prestaciones de servicio que brinden. Bien, ¿qué tipo de solicitudes, requerimientos e incidentes en materia de bienes inmuebles recibe actualmente la Dirección General de Abastecimiento de las diferentes entidades? ¿Qué tipo de solicitudes? Bueno, lo más recurrente, y como estamos recién comenzando, digamos, la implementación de estas directivas, de estos nuevos reglamentos del Sistema Nacional de Abastecimiento, se está preguntando mucho cuál es la competencia, ¿no? Respecto de la propiedad estatal. Y también otro pedido es los pedidos ya de algunas entidades que ya están pidiendo actos de administración, llámese afectaciones en uso, reasignación de afectaciones, ¿no? Donde evaluamos si efectivamente se está cumpliendo la finalidad, evaluando una extinción, o si efectivamente se puede dar una reasignación o no. Asimismo, como lo detallaba Miriam, se está viendo casos de consultas respecto a los temas de demolición parcial, total, y se está definiendo también delimitando nuestras competencias, ¿no? Básicamente esos serían los pedidos que están ingresando, Cecilia. Bien, gracias. ¿La DGA tiene competencia sobre los terrenos de propiedad de algún ministerio que son objeto de promoción de la inversión pública? No, como lo hemos visto en la presentación, la DGA no tiene competencia sobre terrenos, sino sobre bienes inmuebles catalogados como edificaciones o infraestructura, con todas las características que hemos hablado, ¿no? Las entidades, sin embargo, ejercen administración de los bienes inmuebles de su propiedad. ¿Cuáles son las competencias asumidas por la Dirección General de Abastecimiento con respecto a los bienes inmuebles? ¿Qué funciones les corresponden a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales? Bueno, de acuerdo a lo explicado en la presentación también, la DGA tiene competencias sobre los bienes inmuebles que corresponden a edificaciones o infraestructura, como obra de carácter permanente, bajo administración de las entidades, independientemente del título jurídico del cual lo ejercen como propietario o administrador, y que brinden sobre todo un uso o servicio público, eso es importante, ¿no? Incluyendo también el terreno sobre los cuales se han edificado esas construcciones, ¿no? La SBN tiene competencia sobre los predios, terrenos o lotes que no cumplan ninguna de las características que hemos dicho anteriormente que tiene competencia la DGA, ¿no? Ok. ¿La DGA tiene competencia sobre los inmuebles destinados a infraestructura pública, infraestructura vial como carreteras, puentes, etcétera? No.
La DGA no tendría competencia, puesto que en el marco normativo no lo precisa. No obstante, respecto a infraestructura pública, sí tenemos competencias, como veíamos en los ejemplos, ¿no? De infraestructura de parques, de losas deportivas, con obras complementarias de carácter permanente, ¿no? Si se habla, en tal caso, justo de la ejecución de obras de infraestructura vial, podrían también estar marcadas en el decreto legislativo 1192, ¿no? Pero eso lo tiene competencia netamente la SBN. Bien. ¿Cuándo estarán disponibles las directivas correspondientes a la gestión de bienes inmuebles? Esa es una pregunta importante y creo que también lo tocó Carol en su momento. Actualmente el proyecto de directiva de gestión de bienes inmuebles se encuentra en elaboración. Al aprobarse se estará difundiendo para conocimiento y aplicación, ¿no? Mientras tanto estamos en marco de las directivas del Sistema Nacional de Bienes Estatales. ¿Quién debe gestionar el saneamiento de los inmuebles de los establecimientos de salud, la unidad ejecutora o el pliego? Esto lo gestionan los titulares de los pliegos ministeriales a través de sus oficinas de administración o control patrimonial con las funciones debidamente acreditadas, ¿no? No lo realizan las unidades ejecutoras, puesto que son creadas estas para implementar o ejecutar las funciones específicas de los pliegos. Bien. ¿Cómo se realiza una transferencia de predios a favor de una municipalidad si dichos predios están considerados como afectación en uso hace más de 50 años? A ver, voy a tratar un poco de entender la pregunta. Y el tema de la transferencia interestatal puede ser que sea sobre un bien de dominio público. El tema es netamente de carácter excepcional, la transferencia interestatal sobre bienes de dominio público, ¿no? No resulta procedente cuando justo hay otras figuras como la afectación en uso en vías de regularización, en el caso que, por ejemplo, como en este caso, ¿no? que lo viene usando por 50 años, o la figura de asignación o reasignación de la administración. Y las transferencias interestatales de bien de dominio privado están enmarcadas actualmente en los requisitos de la directiva del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Bien. ¿Cuál es la competencia de las municipalidades frente a los inmuebles que tiene a su cargo en cesión de uso indefinido? Las municipalidades ejercen competencias sobre los bienes municipales de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades, la 27972. La cesión en uso o concesión se otorga en favor de personas jurídicas del sector privado, a condición siempre de que éstas sean destinadas exclusivamente a la realización de una obra o servicio de interés o necesidad social, y fijando siempre un plazo, ¿no? Que suele ser 2 años. Bien, ¿qué procedimiento se realiza ante una donación de bienes al Estado por parte de una entidad privada? Eso también lo tocó Carol en su exposición. Es el procedimiento de donación a favor del Estado se encuentran regulados en los artículos 53 y 54 del reglamento de la ley 29151, en donde dice que el ofrecimiento de la donación a favor del Estado se presenta ante el gobierno regional, la SBN o la entidad beneficiada, acompañando los documentos que acreditan la propiedad del bien, así como su valor comercial o tasación. La aceptación de la donación se da previa evaluación de esos documentos que presentan y se emite un informe técnico legal. Posteriormente se efectúa la resolución de la autoridad administrativa de la entidad beneficiaria, la SBN o el gobierno regional, de acuerdo siempre a sus competencias, ¿no? Y finalmente la resolución se inserta en la escritura pública correspondiente con arreglo a lo establecido en el Código Civil. Bien, ¿qué procedimiento se efectúa ante la recepción de obra por la construcción de un edificio con equipamiento? Bueno, los predios estatales, cuando obtengan la aprobación municipal de recepción de obra, ya pasan de la competencia que tenía la SBN a la competencia de la DGA. Todo esto está enmarcado en lo que se estableció y se explicaba del
Decreto Legislativo 1439 y su reglamento, ¿no? Y como última pregunta, ¿el registro de los bienes inmuebles está a cargo de la Dirección General de Abastecimiento? Bueno, respecto al registro de los actos ante la SUNAT, el reglamento del Decreto Legislativo 1439 dispone que los actos de administración y exposición de bienes inmuebles se inscriben en el respectivo registro en virtud de la resolución que emita la DGA o las entidades, ¿no? Según corresponda a la naturaleza de tales actos, ¿no? que se den. Creo que con esto se terminan las preguntas. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por su atención y participación en esta capacitación. Recuerden que como Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimientos del MEF, estamos disponibles a responder todas las dudas y consultas que tengan al respecto de la gestión de bienes inmuebles. Muchos éxitos a cada uno de ustedes en su gestión. Adelante, Cecilia. Gracias. Ahora le damos pase a Carol para que se despida. La tecnología. Gracias, Cecilia. Efectivamente, reiterando las palabras de Miriam, para nosotros es un gusto de participar en estas capacitaciones, más aún porque es una temática bastante interesante y nos está trayendo nuevos conceptos que son importantes compartirlos y tener una idea al menos de lo que se trata. Y estamos dispuestos, ¿no?, prestos a absolver cualquier duda o consulta en la Dirección General de Abastecimiento, ¿no?, básicamente en la Dirección de Bienes Inmuebles, dado de que todos compartimos y aprendemos de los diferentes casos que podamos encontrar en el camino. Muchas gracias por la participación de todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias a nuestras expositoras por sus respuestas. En caso tengan más consultas, tienen el correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparece en pantalla, para hacerle llegar a la Dirección General de Abastecimiento. Agradecemos a todas y todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia sobre competencia de la Dirección General de Abastecimiento sobre los bienes inmuebles del Estado que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas. El video de esta conferencia será enviado a los correos que registraron en la ficha de inscripción de este webinar y también a los que se registraron hoy. Además, será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Finalmente, los invito a suscribirse al canal de YouTube del Ministerio y activar las notificaciones para recibir alerta una vez que subamos los videos. Buenas tardes, hasta el próximo jueves.